Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El piloto y empresario italiano Enzo Ferrari solía decir lo siguiente: cuando usted está comprando un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo doy gratis. Desde que Carl Friedrich Benz creó el primer automóvil de combustión interna en el año de 1886 y más tarde, en 1908, Henry Ford comenzó a producir automóviles Ford modelo T en una cadena de montaje, el mundo no volvió a ser el mismo. José Ortega y Gasset escribió que la civilización no dura porque a los hombres solo les interesan los resultados de la misma, los anestésicos, los automóviles, la radio, pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Ahora, nuestras ciudades, nuestras casas y nuestros días giran en torno del automóvil. Hoy hablaremos de automóviles y letras, de libertad y de peligro, de velocidad y confort. No se vaya, van a estar aquí Roland Barthes, Milan Kundera, Albert Camus y otros. Aquellos coches de entonces, el Mustang, en mi época, era el coche más lujoso y deportivo del momento. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El jueves 6 de octubre de 1955 se presentó en el Salón del Automóvil de París el modelo DS-19, conocido como Tiburón, de la marca Citroën. El periodista José Luis Aranda, del diario El País, comenta que su estilo moderno y su innovador sistema hidráulico, que le otorgaba una suavidad en la conducción impensable en la época, provocó que la marca tuviera 80,000 órdenes de compra en los 10 días que duró la exhibición. En uno de esos tiburones viajaba Charles de Gaulle y su esposa, cuando salvaron la vida tras ser atacados por 14 balas que quedaron incrustadas entre ruedas y pedazos de hojalata. El escritor, filósofo, ensayista Roland Barthes escribió en su libro Mitologías un breve apunte sobre este coche que causó gran emoción en su país. Dice así el texto de Barthes: se me ocurre que el automóvil es en nuestros días el equivalente bastante exacto de las grandes catedrales góticas. Quiero decir, dice Roland Barthes, que constituye una gran creación de la época, concebido apasionadamente por artistas desconocidos, consumidos a través de su imagen. Aunque no de uso para un pueblo, por un pueblo entero que se apropia en él, de un objeto absolutamente mágico. El nuevo Citroën cae manifiestamente del cielo por el hecho de que se presenta antes que nada como un objeto superlativo. Es preciso no olvidar que el objeto es el mejor mensajero de lo sobrenatural. Se encuentra fácilmente en el objeto, a la vez perfección y ausencia de origen, conclusión y brillantez, transformación de la vida de materia, la materia que es mucho más mágica que la vida. Y para decirlo en una palabra, en el objeto se encuentra un silencio que pertenece al orden de lo maravilloso. Roland Barthes en Mitologías. Yo traje aquí este libro de Roland Barthes, Mythologie. Está en francés, pero no para que ustedes piensen que yo traigo siempre mis libros en francés. Es que no encontré la edición en español que está publicada en Siglo XXI Editores. Un gran libro, Roland Barthes. Observe usted este terrible accidente. El automóvil fue el gran símbolo de la velocidad durante las primeras décadas del siglo XX. Por aquellos días, el escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti
publicó su manifiesto futurista en el cual escribió lo siguiente: el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, una belleza de la velocidad, un coche de carreras, con su capó adornado, con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla. Es más bello que la escultura griega de la victoria alada de Samotracia. El filósofo Paul Virilio decía que poder y velocidad son inseparables. Poder es siempre poder de controlar un territorio con mensajes, modos de transporte y comunicación. La expansión del uso del automóvil ocurrió a la par de una gran revolución tecnológica y de un momento político de gran convulsión. No sobra decir que el culto a la velocidad de aquellas décadas coincide con la llegada de los totalitarismos que provocarían la Segunda Guerra Mundial. En su libro El telón, Milan Kundera recuerda un libro encontrado en la casa de un amigo. El libro es El monstruo de la explosión, una novela escrita en 1932 por Jaromír Jágr, situada en 1918. El protagonista de aquella historia es el señor Engelbert, un funcionario de la monarquía habsburguesa que tras retirarse decide irse a vivir a Praga. En aquella ciudad, Engelbert se encuentra con el horror del mundo moderno, el ruido de los motores. Cuenta Kundera en El telón que cuando John escribía su novela, es probable que solo 1 de cada 100, o qué sé yo, o 1 de cada 1000 praguenses tuviera coche. En ese entonces el ruido de los coches era todavía raro. En 1920 el señor Engelbert se extrañaría aún del ruido de los monstruos de explosión. Las siguientes generaciones, en cambio, lo encontraron natural. Creo que tras horrorizarle y enfermarle, el ruido remodeló poco a poco al hombre. Por su omnipresencia y su permanencia, terminó por inculcarle la necesidad del ruido y con ello acabó con cualquier relación con la naturaleza, con el descanso, la alegría, la belleza, la música que al convertirse en un fondo sonoro ininterrumpido, perdió su carácter de arte. Años después, Milan Kundera escribió La lentitud, o algo así como un elogio de la lentitud en contra de la velocidad y el ruido de los automóviles. Una breve novela, una de las últimas que escribió Milan Kundera, que es magnífica. Está publicado por Tusquets. Albert Camus murió el 4 de enero de 1960. Tenía 46 años. Viajaba como pasajero en un coche Faisal Vega HK500, conducido ¿por quién? Por su editor y amigo Michel Gallimard. El auto se salió del camino cerca de Villeblanc, al sur de París. Camus murió en el acto. Gallimard agonizó 5 días más. Les gustaba viajar juntos en carretera y habían decidido no tomar el tren. En el asiento trasero iban la esposa y la hija de Gallimard. Salieron ilesas. Entre los restos del coche se halló un maletín con más de 100 páginas del manuscrito de El primer hombre, la novela en la que trabajaba desde hacía años Albert Camus. El texto quedó interrumpido. Camus había nacido en Argelia en 1913, fue un niño pobre. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial. Su madre era analfabeta. Llegó al mundo literario francés como extranjero, aunque escribiera en su lengua. Su nombre no parecía francés, su acento tampoco. Nunca dejó de ser un extranjero. Cuando recibió el Nobel de Literatura en 1957, hace ya 68 años, tenía un poco más de 40 años. El jurado mencionó su lucidez con la que pone al descubierto los problemas de la conciencia humana. Para entonces Camus había publicado ya El extranjero, El mito de Sísifo, La peste y El hombre rebelde, y también Los justos. Era una voz solitaria, contraria al totalitarismo
y también al cinismo. Desconfiaba de los dogmas. Sin embargo, nunca ofreció una solución. Se limitó a mostrar el mundo como lo percibía. Después del accidente del que les cuento, Gallimard, editorial que publicó El primer hombre con una nota de la hija de Camus, el texto apareció en 1994. El estilo es menos elaborado, más directo, se parece a una carta íntima. Busca a su padre, al niño que fue, el lugar donde nació. No conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto, dijo Albert Camus el 3 de enero de 1960, en referencia a la pérdida de Fausto Coppi, el histórico ciclista cuya muerte mal informaron en ese día varios diarios europeos. Al día siguiente subió al automóvil en donde él perdió la vida y nosotros la carrera en ascenso de un escritor inigualable. Siempre recomiendo aquí la gran biografía de Oliver Twist, Albert Camus, Una vida. Está en Tusquets. Y si quiere usted leer una vida como una novela, compre este libro. El Cadillac del general Ignacio Aguirre cruzó los rieles de la calzada de Chapultepec y, haciendo un esguince, vino a parar junto a la acera, a corta distancia del apeadero de Insurgentes. Usted lo sabe, es el inicio de la gran novela de la Revolución, La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán. Esta novela es una crítica feroz y descarnada al nuevo régimen revolucionario del que había formado parte el mismo Martín Luis Guzmán. La modernidad había cambiado de rostro, la Ciudad de México se había acostumbrado ya a los automóviles, a los convoyes militares, a los camiones de leva. La sombra del caudillo, inspirada en los acontecimientos de la llamada rebelión de la Huertista en 1923, fue publicada en Madrid en 1929 y estuvo prohibida en México hasta bien entrada la década de los 30. Las asfixiantes vidas del general Aguirre, personaje basado en el general Francisco R. Serrano, y su íntimo amigo Ashkaná González, único personaje totalmente ficticio de la novela, se transportan frenéticas entre automóviles, asambleas populares, intrigas, tortura y muerte. Hoy hemos traído a esta sección uno de los pasajes más oscuros, el secuestro de Ashkaná, perpetrado por los hombres del caudillo, y el oscuro viaje en automóvil hacia el desierto de los Leones. Escuche usted la prosa inigualable de Martín Luis Guzmán. Vendado de ojos e impedido de moverse como estaba, Ashkaná se entregó por de pronto a reflexionar. Le crecía en la conciencia, hasta adquirir proporciones enormes, la sensación fría de la pistola que le apoyaban contra la cara. Percibía también esto con poderes casi microscópicos, a través de la venda, del cabello, de los vestidos, el áspero contacto del tapete del automóvil, pero más inmediata que tales evidencias físicas, más imperativa que ellas, era la duda que lo impelía a conjeturar el origen de su secuestro, para luego inferir de allí la posible conducta de sus secuestradores. ¿En manos de quién estoy?, se preguntaba, todavía con el mareo de la sorpresa. ¿En manos de una partida de forajidos o de un grupo de agentes del gobierno? Y su vehemente deseo era que los secuestradores resultaran bandidos de lo peor, pero en ningún caso sicarios gobiernistas. Porque en México, se dijo en el acto, y el concepto le vino preciso como nunca, no hay peor casta de criminales natos que aquella de donde los gobiernos sacan a sus esbirros. Vagos resplandores, perceptibles a pesar de la venda que le apretaba los párpados, le hicieron presumir que el coche pasaba de la calle de Florencia al Paseo de la Reforma, y como, a la vez, su cuerpo se desplazó de modo que indicaba un viraje a la derecha. A partir de ese momento se dispuso a seguir con la imaginación ayudada del oído y del sentido de los músculos, la ruta por donde lo llevaban. Del taller de La Otra Aventura, ya le he contado, se trata de encontrar películas, libros que tengan que ver con el tema de la emisión que hemos elegido. Déjeme presentarle 3 películas en donde los coches
toman un lugar muy importante. Y tenemos aquí este clasicazo, seguro usted lo vio, Gran Torino, Clint Eastwood. A mí esta película me encantó y es un coche prácticamente el centro de toda la película. Ahora, Perros de Reserva, que usted la va a recordar, Quentin Tarantino. Un grupo de ladrones asalta, se van en distintos coches y lo demás no se lo voy a decir porque no quiero venderle la trama. Y esta serie, que es para mí una de las mejores que se han hecho en todos los tiempos, Boardwalk Empire, Atlantic City. Los coches van y vienen y dentro de ellos maestros de Lampa. Boardwalk Empire. Y 2 libros. Uno de Hunter S. Thompson, Miedo y Asco en Las Vegas. Las Vegas, ni más ni menos. Ruido, coches que van y que vienen. Y este otro, El Gran Gatsby. Hemos hablado aquí de él. Aquí el coche obtiene un lugar muy especial. El taller de la otra aventura. En un entorno. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí. Este es un libro realmente importante. Se trata de las críticas de teatro de Jorge Ibargüengoitia. El oficio del autor dramático, crónicas teatrales y otros textos, edición, compilación y prólogo de Juan Javier Mora Rivera. Es un libro absolutamente delicioso. Se ríe usted cada 2 líneas. Hace críticas de teatro, critica durísimo a los directores de entonces y es una investigación notable, de primer nivel. Almuzara, los 10 principales del nazismo, el círculo del mal que impulsó las locuras de Hitler. Esteban Martínez y Fuentes. Este libro es un libro de semblanzas de los 10 principales del nazismo. Está publicado por Almuzara y es más que interesante, aterrador, diría yo. Y nos ha llegado, huele a tinta fresca, 9 relatos de Guillermo Fadanelli. Se publican para festejar los 30 años de la editorial Mo, que muy pronto va a festejar en la Pulquería. Fadanelli hace muchos libros, que es uno de nuestros escritores más importantes, y Mo, con Yolanda Martínez Guadarrama al frente, han logrado este sueño editorial. Mo, Fadanelli, Martínez Guadarrama. De la mesa de novedades. En el camino, de Jack Kerouac, narra los viajes enloquecidos, a bordo de Cadillacs desvencijados
y dodges prestados de Dean Moriarty, el mítico hipster, el héroe de todos los beatniks, un demente, un ángel, un pordiosero. De Sal Paradise, el narrador de esta novela de culto, de Nueva York a Nueva Orleans, Ciudad de México, San Francisco, Chicago, de vuelta a Nueva York. Alcohol, orgías, marihuana, éxtasis, la angustia y la desolación de una generación de escritores subterráneos que encontró en el automóvil la mejor forma de huir del establishment. La trama de esta novela es conducida por Jack Kerouac, Neal Cassady, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, y ninguno de ellos se abstiene cuando es el conductor designado. En el libro Las sombras largas, el escritor José Juan Tablada, gran escritor de principios del siglo XX, cuenta que durante algún tiempo frecuentó el primer garage automovilístico de la Ciudad de México. Dice Tablada: en mis actividades de vendedor de vinos conocí por entonces a mi buen amigo José Sánchez Juárez, que en la avenida de este último nombre había abierto el primer gran garage automovilístico con que la metrópoli contó. Era aquel gran sitio de reunión de gente deportista y acaudalada a propósito para convertirse en mi clientela. Recuerdo que aquel centro de sport, a la sala elegantemente decorada en donde tarde a tarde acudían socios del Jockey Club, en aquel garage a donde había ido en busca de buena clientela, desempeñé pronto el papel de agente de publicidad y ocasionalmente de vendedor de automóviles. Gracias a estos trabajos, Tablada pudo conocer a los primeros amantes del automovilismo en nuestro país. Uno de ellos fue don Juan Cobo, un hombre adinerado de San Luis Potosí. Cuenta Guillermo Sheridan que Cobo le habría comprado a Sánchez Juárez, el jefe de Tablada, una limusín con carrocería Rothschild y otros 6 o 7 carros lujosamente acabados. La pasión automovilística creció en aquellos clubs con la llegada de los coches de carreras. Fue precisamente Juan Cobo uno de los primeros en adquirir una de estas veloces máquinas. Sobre todo escribió Tablada lo siguiente: escuche usted. Los buenos burgueses de México y los de Tacubaya y pueblos de tránsito vieron al día siguiente pasar la veloz máquina que al ser acelerada saltaba positivamente como en elásticos, ímpetus de pantera. Un estentórea claxon o precursor de este anunciaba al carro que no bien era visto pasar transparente de velocidad, cuando desaparecía dejando tras de sí el fragor detonante del escape directo, que era don Airoso. Hacer resumen en su máximo, entre humo de aceite y nubes de polvo, no era el objeto de la única utilidad del viaje, sino el viaje en sí lo que interesaba al curioso hombre de sport, que algo tenía de Quijote en su algarada figura y recordaba a ciertos personajes de Pío Baroja, sin tener, sin embargo, nada de trágico ni extraño, pues era llano, bondadoso y cordial, y la única pasión de su vida parecía ser el automovilismo y los autos que compraba con la frecuente naturalidad con que yo suelo comprar libros. En Calle Arena tenemos un imprescindible dedicado a José Juan Tablada con una selección y prólogo de Antonio Saborit. Es una antología integral de José Juan Tablada. Déjeme leerle un poema. El automóvil en México, por José Juan Tablada. Ruidoso automóvil causa risa, pues en estúpido correr llevas de un lado a otro a toda prisa a los que no tienen qué hacer, y los del Jockey Club a los socios. Y a las nanas de 30 estíos estiras 1000 elásticos ocios y ahondas subterráneos hastíos. A las Venus de mucosas reacias y áridas como un esmeril, y al banquero que erupta a sus gracias gleroso
madrigal senil. Dragón hecho por un cubista, caricatura mecánica de una bestia apocalíptica, saurio de alígeros afanes, alcoba itinerante y cicalíptica de prostitutas y rufianes. Puente recto y fiel entre la taberna y el burdel. Estuche donde la enteca preciosa y vesperal mundana mece su periódica jaqueca soluble en valeriana y con ojos hipnóticos. Al fin soltera, al fin mujer, decora con tatuajes eróticos las espaldas de su chofer. Automóvil, ataúd dinámico para entierros al por mayor. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos uno. George Bernard Shaw. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.